Buenas queridos suscriptores, estamos en el canal Statistical Programming. Hoy vamos a ver un poco sobre los gráficos que implementa R. ¿Sí? Muy bien, una pequeña introducción a los gráficos en R. Definamos qué es un gráfico matemáticamente. Un gráfico, representación gráfica, es un tipo de representación de datos. Entonces cuando trabajamos con gráficos, representamos un conjunto de datos. Generalmente son numéricos, pero pueden ser variables cuantitativas, cualitativas, entre otros. Sí, los recursos visuales que se pueden usar son líneas, vectores, superficies y símbolos para que se manifieste visualmente la relación matemática o correlaciones estadísticas que guarden entre sí. ¿Sí? Los gráficos son muy usados en esta parte estadística para representar ciertos patrones o ciertos esquemas. Para ver una primera parte en los gráficos de R podemos definir la función que se llama Demo y Graphics. Automáticamente se ejecutan los gráficos que vienen por defecto en R. ¿Sí? En este caso tenemos un gráfico que usa colores con un plot. ¿Sí? Esto parece que es una serie de tiempo que varía desde ciertos intervalos. También tenemos un gráfico de pastel que está subdividido según los colores. ¿Sí? Uno de los gráficos que se puede usar. Tenemos un gráfico de pastel que subdivide según las frutas. O sea, puede ser una representación. Y tenemos los box plots, donde se pueden ver datos atípicos y cuáles son los cuantiles. Los cuantiles que están según los datos. ¿Sí? Podemos ver una serie de tiempo basado en sus áreas. ¿Sí? Podemos ver una serie de tiempo, ¿sí? Con puntos de intersección. También podemos ver un histograma de una distribución muy parecida a la distribución normal, y podemos ver una matriz de varianzas y covarianzas que ve las correlaciones entre pares de variables. ¿Sí? Podemos poner un poco de color, y si existe algún tipo de clúster entre las variables se puede reconocer de manera multivariante. ¿Sí? Podemos ver mapas geográficos. Esto es un mapa topográfico. ¿Sí? También podemos ver gráficos de correlaciones y según en qué intervalo están. ¿Sí? Bueno, la primera parte para definir un gráfico es usar la función plot. Es la función más usada para realizar gráficos en R. Pero esta función plot es muy primitiva, es muy antigua. En la actualidad existen otras funciones como ggplot, ggplot2, entre otras graphics para hacer este tipo de gráficos, pero en este video vamos a ver cómo usar la función plot. ¿Sí? En este caso yo quisiera generar una función f de x igual a x al cuadrado. Esto quiere decir que es una parábola, ¿sí? Pero esta la quiero definir en un intervalo mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces, ¿cómo realizo esto? Creo un vector. X está definido como un vector, y por medio de un for que va desde 0 a 100 le doy en cada posición de este vector este mismo valor al cuadrado. ¿Sí? Entonces si yo tengo 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces en este vector solo tengo todos estos valores de x cuadrado. ¿Sí? Que va de 0 a 100. Entonces con la función plot yo pongo el vector que he generado y main pongo un título, función cuadrático de tipo L, de tipo lineal. Más adelante explicaré un poco esto, ¿sí? Y automáticamente se genera la función cuadrática en el intervalo que definí, obviamente, de mayor o igual que 0. Aquí hablamos un poco de la función plot. Los parámetros. La función plot se necesita un vector. Siempre es necesario mandar un vector a esta función. Por ejemplo, yo creé un vector que tenga valores aleatorios de la distribución normal. Quiero 1000 datos. Distribución normal estándar. En este caso, cuando no ingreso parámetros a esta función rnorm, lo que coge por defecto es una media serie y una desviación estándar de 1. ¿Sí? Entonces se crean 1000 datos y yo grafico este valor. Plot.var. ¿Sí? Salen los 1000 datos graficados. Los 1000 datos graficados de la distribución normal. Recordemos que por defecto R, cuando utilizamos la función plot, genera puntos, ¿sí? A menos que tenga otro tipo de valores, pero cuando damos valores
vectoriales a esta función plot, automáticamente da una gráfica de puntos, ¿sí? También podemos graficar otras funciones. Por defecto R reconoce las dos coordenadas X y Y, ¿sí? Pero ¿qué pasa si tenemos las dos coordenadas? En este caso yo estoy generando un vector con la quiero generar 100 datos aleatorios con la distribución uniforme, ¿sí? Que va de 5 a 10, y quiero generar 100 datos con la distribución uniforme que va de 10 a 15. Entonces yo grafico X y Y y se generan todos los datos, ¿sí? Entonces coge todas las coordenadas de Y y todas las coordenadas de X y las grafica. Algo muy importante que cabe recalcar es que cuando nosotros damos las dos coordenadas para la función plot, tienen que tener la misma dimensión los vectores. Existen otros parámetros que se pueden dar, ¿sí? Para definir qué tipo de puntos se le da a esta función. Por defecto, como dije, la función plot utiliza puntos, pero se le puede dar otro tipo de parámetros. Por ejemplo, si yo defino con un parámetro esta función type y le pongo el carácter L, esto quiere decir que sea una función de tipo lineal, con sombras en el plano, con histogramas, etc. En este caso yo grafiqué el vector X y del tipo L. Si yo defino otro tipo como el tipo B, yo puedo graficar este vector con líneas y puntos entre las intersecciones X y Y, ¿sí? Hay muchos más tipos de graficar. El parámetro main que utiliza la función plot nos sirve para poner un título a la gráfica, ¿sí? Entonces, también en la función plot recibe un parámetro que se llama main. También podemos usar el parámetro sub para dar un subtítulo a los ejes. Por ejemplo, yo en esta función yo le puse parámetro sub eje X y me sale un subtítulo en el eje X. También se le puede poner títulos a los ejes, ¿sí? Por defecto coge el valor de la variable, pero como en ocasiones no es muy intuitivo poner este valor, se le puede poner valores a los ejes con la función xlab y ylab, ¿sí? Donde recibe un carácter que va a ser el nombre del eje. Y si quisiéramos ajustar algún tipo de linealidad a los datos, podemos usar el logaritmo. Entonces en la función plot yo le pongo log de igual a la variable que quiero que se transforme en logarítmica, y automáticamente la función me la transforma a logaritmo. Si quisiera definir símbolos específicos para los puntos que se grafican, yo utilizo la función phc, ¿sí? Y pongo el tipo de información, o sea, el tipo de símbolo que quiero que se represente en la gráfica, ¿sí? Existen combinaciones de 1, 2, 3, 4, eso hay que buscar la información. Col, para definir el color de la gráfica, podemos definir con un parámetro llamado col, ¿sí? Y ponemos entre comillas el color, pero en inglés. En este caso yo le puse red y me grafica y me pone el color roja la gráfica. Como toda función en R, se puede definir qué parámetro se está dando, o automáticamente la función puede recoger el parámetro. En este caso, yo puedo poner esta función X que recibe el vector X y Y que recibe el vector Y, o automáticamente puedo poner en sí el vector X y Y, da igual, ¿sí? La función plot está programada para que reconozca el tipo de objeto que tú quieres graficar. Por ejemplo, si yo quisiera graficar un data frame, se da cuenta que es un data frame y hace un box plot, ¿sí? Y si se da cuenta de otro tipo de objeto, automáticamente reconoce. En este caso yo creo una serie de tiempo, ¿sí? Y quiero graficar esta serie de tiempo, automáticamente le hace el tipo de linealidad de la serie de tiempo. Bueno, esto es con la función plot, pero no solo en R existen estos tipos de gráficos. Por ejemplo, para definir las dimensiones de una ventana gráfica podemos utilizar WinGraphics de 100 de ancho y 100 de alto, ¿sí?
para eliminar las gráficas activas, si pongamos que tengo en memoria caché, tengo las gráficas guardadas, o en la memoria RAM, yo puedo eliminar esta carga gráfica o esta carga de RAM con esta función dead off. Tenemos otro tipo de gráficos, por ejemplo los bar plot, son gráficos de barra, ¿sí? Yo, por ejemplo, en este caso me generé 100 datos aleatorios de la distribución binomial y hice un bar plot de estos datos. El box plots son diagramas de caja que sirven para ver cuáles son los cuantiles de los datos y dónde está su mediana, y si existen datos atípicos univariantes. El histograma sirve para ver el histograma de frecuencia de los datos, ¿sí? Es la función hist. Y los gráficos en 3 dimensiones, ¿sí? Una parte muy importante en R es que también nos permite, tiene una potencia para trabajar con estos gráficos en 3 dimensiones. Entonces yo quiero graficar la función z es igual a y más x, entonces yo creo un vector x y un vector y, creo una función que sume estos dos vectores y que sea y, ¿sí? Que sea y, entonces yo utilizo la función prespect x, y, z, dando las 3 coordenadas y automáticamente me sale la gráfica de estos 3 puntos, ¿sí? Si queremos más ayuda, yo voy a dejar en el enlace de la descripción un conjunto de documentos donde se pueden ver más los parámetros de la función plot y de las otras tipos de funciones, ¿sí? Se puede consultar y buscar. Si tienen alguna duda me pueden preguntar en los comentarios. Muchas gracias, queridos suscriptores, y hasta la próxima.